Y nuevamente vamos a brindar el aplauso. Que se escuche fuerte el aplauso. Un aplauso de agradecimiento por tantas bendiciones que nos manda a toda la gente aquí de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Es un gusto saludarlos por tercer año. Su servidor y amigo Ramiro Avilés. Señoras y señores, queremos presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Nos acompañan las autoridades comunales, el señor Pablo Tzintzún Medina, para el cual solicito un fuerte y caluroso aplauso. Que se escuche el aplauso. Lo acompaña su distinguida esposa por ahí. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Nicolás Fabián Fermín, jefe de tenencia. Vamos a brindarle un aplauso. Véngase, señores y señores, el día de hoy nos acompañan también y queremos agradecer a las partes importantes de para este evento, los jueces tradicionales que también hacen posible, a los cuales queremos agradecerles. Nos acompaña Leonicio Lagunas Santana. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Ahí nuestro amigo Leonicio, véngase. ¿Dónde está la dama, mi amigo? Allá está en las alturas, le mandamos un saludo. Señora, no me lo ande dejando solo porque está peligroso, no se crea. Nos acompaña también, señoras, como jueces tradicionales, Miguel Dambo Fabián. Vamos a regalarle enorme el aplauso a nuestro amigo Fabián.
que también el día de hoy se vino soltero con nosotros. Ah, no, ahí está la señora. El aplauso también, un gusto saludar ahí con su señora esposa, gracias por estarnos acompañando. Nos acompaña, señores, en este evento, allá también uno de los jueces tradicionales, el señor José Arredondo. Vamos a brindarle fuerte, enorme el aplauso. Lo acompaña por ahí su distinguida esposa que el día de hoy está ausente, pero bueno, pues le brindamos el aplauso donde quiera que se encuentre. Nos acompañan precisamente los comisionados de bienes comunales. En esta ocasión contamos con José Leonor Gabriel Manríquez, es el presidente. Véngase bonito el aplauso, mi público. Allá está la torre arriba. Ahorita nos vamos a ir por allá para arriba. Señoras y señores, nos acompaña también allá con los comisionados de bienes comunales. El señor Joel Luciano Gómez es el secretario. Véngase, mi amigo. Vamos a brindarle fuerte y enorme el aplauso. Señoras y señores, también queremos agradecer a nuestro amigo Cecilio Nambo Ramos, el que se encarga de la economía y que es el responsable del dinero, es el tesorero. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Lo acompaña su señora esposa. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Adelante, señores, mis amigos, el día de hoy también el señor Joel Mejía. Vamos a brindarle fuerte el aplauso, Consejo de Vigilancia. Véngase bonito el aplauso. Allí está precisamente su distinguida esposa acompañando a esta autoridad, la cual le damos las más cordiales de las bienvenidas. Nos acompañan, señores y señores, el Leonardo Medina Lucas. Véngase, mi amigo Leonardo. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Ahí viene precisamente acompañando con su esposa, que el día de hoy pues está allí a un lado de él. Nos acompaña también el señor Francisco Dimas Manuel, allá también, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. ¡No escucha el aplauso! Allá nos acompaña también el César Bautista Manríquez. Véngase, mi amigo. Véngase por de este lado, lo acompaña su esposa. Regálenme fuerte el aplauso, mi público. Gracias por el aplauso. Nos acompaña también Adrián Medina Lucas, ahí que se hace presente el día de hoy. Ahí lo acompaña su esposa. Vamos a brindar el aplauso. No escucho el aplauso. Acá para nuestro amigo. Nos acompaña, señoras y señores, el día de hoy también el señor Gabriel Arredondo León. Está con nosotros presente. Ahí también, señoras y señores, ahí está presente, gracias por el aplauso. Nos acompaña también el señor Mario Sinzún Hernández. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a nuestras autoridades, agradeciendo a todos y cada uno de ellos por estarnos acompañando y sobre todo por representar dignamente a esta comunidad indígena allá de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Bueno, pues señoras y señores, el día de hoy nos acompaña para este gran evento allá una de las ganaderías que han dado nombre y que gracias a ellos podemos estar precisamente acompañándolos el día de hoy. Ellos vienen por allá directamente desde el Cobrero, Michoacán, con sus máquinas del reparo, máquinas que han subido poco a poco como la espuma y que el día de hoy han dado renombre a esta importante ganadería. Me refiero, ella es el amigo Sergio Herrera del Cobrero, Michoacán. Ellos son la ganadería El Gallo de Oro. Venga bonito el aplauso, mi público. Allá están nuestros amigos representantes de esta importante ganadería con paso firme. Agradeciendo a las diferentes autoridades que el día de hoy nos acompañan y que están presentes con nosotros en este importante evento de jaripeo. Véngase compa Luis de una vez para precisamente llamar a esta gran cuadrilla que el día de hoy estará presente. Vamos a despedir a nuestras autoridades con un fuerte aplauso. Véngase el aplauso bonito, mi público. Muchas gracias a las autoridades civiles y ejidales. Por acá también a los jefes tradicionales y a las comisiones de bienes comunales. Bienvenidos, muchachos.
El Lobito del Correo, venga el aplauso fuerte para nuestro amigo Lobito del Correo. Hay que saludar a las autoridades, mi amigo, a darles la bienvenida, muchachos, para que esto se estimule y pueda brindar espectáculo. Aquí está la música mexicana, la música que trasciende fronteras, a través del Caribeo ranchero. Sí, señor. Paso firme cada uno de ellos acompañando, señoras. Las muchachas que ustedes nos hacen el favor de acompañarnos, vénganse, muchachos. Allí están los regalos, allá están los presentes para que se estimulen y puedan brindar un buen espectáculo. Grandes jinetes que vemos que han escrito con letras de oro. El corredor ranchero profesional. Allá lo lejos vemos a uno de los grandes leyendas del quinto de oro de Colima. Gracias, amigos. Vamos a brindarles fuerte el aplauso, mi público. Fuerte el aplauso para estos guerreros. Allá, señoras y señores, mis amigos. Señoras y señores, en el número 1, allí están ya. Queremos también agradecer allá a todas. Queremos agradecer a todas las damas que el día de hoy le están regalando un presente por allá a los jinetes para que se estimulen, para que entreguen su mejor esfuerzo, pero sobre todo también para que allá tengan el acompañamiento del Todopoderoso y el día de hoy, pues yo también de mi parte les deseo buen éxito, reciban las bendiciones de San Nicolás de Bari, que el día de hoy estamos precisamente celebrando acá en esta plaza de toros. La Guadalupana de Santa Fe de la Laguna, agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes. A las muchachas, si se pueden poner a un lado de los jinetes, por favor, vamos ya para irnos con la presentación. Póngasela a un costalito de ellos, muchachas, para que también se tomen la fotografía, para que se lleven el recuerdo y para que sobre todo quede en la memoria de las diferentes cámaras de audio y video que hoy nos acompañan, pues este momento tan importante en agradecimiento al patrón y a la festividad que el día de hoy pues tenemos, señores y señores. Vamos a dar nombre ya entonces a cada uno de los jinetes, a cada uno de los toros que estarán precisamente enfrentando a estos muchachos. Señoras y señores, el Gallo de Oro del Cobrero, Michoacán, nos manda el primer ejemplar, el casillero número se llama El Zorrillo. Allá para montarlo, el Bohemio de Iracio. Venga, bonito el aplauso. Levanta el sombrero, muchacho. Allá en el número 2, señoras y señores, manda un ejemplar como los en Girafales. Allá lo monta uno de los grandes que ha escrito con letras de oro en el jaripeo. Es el Picho de Oro de Colima. Venga, fuerte el aplauso. Allá el número 3, señoras y señores, se llama El Coyote. Allá viene precisamente el Gallo de Oro. Allá para montarlo, el Def de Iracio. Véngase, muchacho, el aplauso para este jinete. Allá en el número 4, señoras y señores, mandan una máquina del reparo. Allá se llama El Payaso para montarlo, el Pequeño Guerrero. Véngase, muchacho, el aplauso, muchachos. En el número 5, vaya ejemplar, se viene por allá el Pantera, un toro México-americano. Allá para montarlo, el Charro de Zacapa, uno de los grandes. Véngase, el aplauso bonito. El número 6, señoras y señores, nos mandan un gran ejemplar como lo es el 4x4 para montarlo, Juanito de Tócuaro. Venga el aplauso para este jinete. En el número 7, señoras y señores, nos mandan un claro ejemplar como es el Rafter, para montarlo allá, uno de los grandes se llama Maravilla de San Miguel. Venga el aplauso para este jinete. En el casillero número 8, señoras y señores, se llama el Juanito y viene precisamente de la galería El Gallo de Oro para montarlo, el Soñador. Véngase el aplauso para este Soñador, regálemele fuerte el aplauso. Para cerrar, señoras, se llama el Llanero Solitario, el Carachueca. Allá se llama el Carachueca para montarlo, el Amor Pequeño. Vamos a regalarle fuerte el aplauso a este jinete. No escucho el aplauso a todos los creyentes.
Vamos a pedirle a todos los creyentes y no creyentes que nos acompañan en este importante jaripeo para que podamos desprendernos de nuestro sombrero y acompañar en la oración a estos grandes guerreros. Señor, nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida que quieres que vivamos, con el único fin de divertir a todos tus hijos y ganar el pan nuestro de cada día. Queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra otra monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos ya no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, la música, los ganaderos callen y tú nos llames contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas: bienvenido, hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado. Véngase, bonito el aplauso. Véngase la Diana, muchachos. Ellos son los González. Y arrancamos con el espectáculo jaripeo ranchero promocional. Desde esta plaza de toda la Santa Fe de la Laguna, sí, señor. Vamos a pedir con un aplauso a las autoridades. Gracias, gracias. Y nos vamos a acompañar cada uno de ellos. Gracias. Eso, mi amigo León. Ahí estamos, señores, gracias. Puro Santa Fe Amatu. Sí, señor. Ando buscando un novillo que del corral se salió, pero allá tiene la cara morena como la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa me da. A la sota y al caballo siempre aposté mi dinero, pero ay, 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 a la sota por bonita y al caballo por ligero, pero ay, 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 qué risa me da. El son caliente para que Tacún reviente, sí señor. Ahí está precisamente el que solicita la sesión. Aquí está Francisco como preparo. Vamos a vivir el espectáculo de nacional. Desde esta parte de la Laguna, Napu. Puro papi que no quiere ni contar. Puro papi, ahorita se viene la siguiente paliza, ahorita se viene la siguiente. Ahí está el jinete precisamente, una de las grandes leyendas del jaripeo, que ha escrito con letras de oro el jaripeo. Se llama el Dicho de Oro de Colima. Ahí está el dispuesto, lo está viendo, lo está besando. Ahí está el jinete. Sí, señores, en lo alto de ese rectángulo de hierro, en lo alto de ese rectángulo de acero. Listo y dispuesto para activarse. Se llaman Girafanes desde el Gallo de Oro, los dos mexicoamericanos, el amigo Sergio Herrera, el correo de Michoacán, México, el correo Napu. Aquí está lista, los claros están listos. Vamos a ver que caiga bien sentado el jinete para que pueda brindar espectáculo. Allá está, señoras y señores, uno de los grandes. Listo, a punto de abrir con dinamita esa caja metálica. Saludos a Selección Salvaje de la amiga Red
Caballo de Oro de Colima, lo vemos impaciente, pero es un profesional del jaripeo, señoras y señores. Garantizamos un agarrón tremendo. ¡Oh! ¡Listo, señoras y señores, mis amigos! Todos con la mirada juntos al cajón de las emociones, al cajón de los sueños, de las ilusiones, pero muchas veces al cajón de los fracasos. Aquí está uno de los grandes, vaya, vaya, la adrenalina fluye sobre todo su cuerpo, una decisión difícil de tomar, mas sin embargo no hay vuelta atrás, las carreras están al aire, no sabemos si caigan a favor del señor Guerrero o del amigo Quítate, se llama Bicho de Oro de Colima, y como dijo aquel viejito, ahora es cuando Chile verde. Ahí está la salida, vaya salida, vaya jugada. Cuidado, cuidado, Vaya, señoras y señores. Vale, dale fuerte el aplauso al señor Guerrero, mi público. No escucho el aplauso para el Guerrero. Hoy a jugar, muchachos, hasta puro ganar este jinete, listo el toro, listo el jinete, señoras y señores. ¡Muy bueno! ¡Ahí está la salida! ¡Vaya salida, Guerrero! ¡Oye, este chico Guerrero, Guerrero! ¡Ahí está el jinete, señor presidente, pequeño Guerrero! ¡En uno de los tremendo! ¡Oye, este chico Guerrero, esquina de la muerte! ¡El jinete bien sentado, señor Guerrero! Véngase, pequeño Guerrero, de una vez véngase, amigo Sergio. Sergio, véngase, Sergio Herrera al centro del ruedo. Honor a quien honor merece. Allí está el Guerrero, allí está el jinete, venga, fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso, mi público! Espectacular que, señores y señores, pudimos verla en manos de este pequeño Guerrero, el cual agradecemos acá de parte de todos los amigos. Ahí se levantó los sombreros precisamente. Allá nuestro amigo. Thank you.
Gracias, mis amigos. Gracias, compa Luis. Gracias, compa Luis. Allí precisamente Juanito, 4x4, dándole batalla, pero más sin embargo pudo mal jugar. Vayamos por el siguiente tratar de seguir. Allá viene uno de los grandes de Zacapo, Michoacán, se llama Maravilla de San Miguel.
El Juanito contra Juanito, sí señor. Oh, bonito, listo y y eso es lo que llama ficha de oro de Colima. Listo y pucho. Muchachos, vámonos, señores. Desde en cuanto tengan de herramienta. Vamos a la quista del fútbol. Esta gran cuadrilla de grandes jinetes es un gusto. Es un gusto enorme saludarles. Les salimos a la familia del Ceibeo, a grandes ganaderos. Gutiérrez de Quilmes, Michoacán, México. Saludos a todos los paisanos por allá por la capital mundial del Ceibeo, Nahuatl, Michoacán, México. Saludos a toda mi gente hasta Cueveo de la Libertad, Michoacán. ¡Listo, señoras y señores! ¡Juanito! Al ganadero, pero vaya señores, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí está listo. ¡Fuerza! Ahí está la salida.
Juanito. Véngase, Juanito, al centro. Creo que están muchachos. Véngase, mi amigo Sergio Herrera, véngase al centro del ruedo. Allí el señor ganadero. Véngase, señor ganadero. Yo creo que fue un buen ejemplar, un gran torazo, pero vaya, el jinete vaya cayó bien sentado y es lo que la gente esperaba precisamente de estos grandes guerreros, estos hombres de acero que se juegan la vida que en cada una de sus jugadas, y el día de hoy, pues ahí están presentes amigos de la comisión, si se pueden venir también de una vez. Véngase, muchachos. Si les gustó la banda, regalen un fuerte aplauso al ganadero y al jinete. No escucho el aplauso. Esto es Santa Fe de la Laguna, desde la Plaza de Toros de la Guadalupana. Puro Santa Fe a la justicia. Todo el cargo de la Güera Maní. Allí está presente, muchachos. Es un gusto saludarlos allí a las cámaras de audio y video que también estuvieron acompañando. Es un gusto saludarlos, mis amigos. Allá su servidor Ramiro Avilés, originario de la comunidad de Nahuatl, Michoacán, pero que orgullosamente representamos por allá a Cueneo. Amigos del comité, muchachos, allí también el señor ganadero que me dijeron que al final pasara. Vámonos, muchachos, con un sonecito para entregar la palma, muchachos. El que tengan por allá la mano, lo que saque la cuchara, muchachos. Los representantes entregarán 500 pesos también a este muchacho. Una botella de tequila de rico, sí, señor. La entrega, señores, de estos muchachos comisionados. Esta es la entrega de la palma. Por allá nuestro amigo Pequeño. De Michoacán, México.
ediles y ejidales, a la gente de los diferentes barrios comunales. Gracias, señoras y señores, mis amigos, un gusto saludarles.